¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias económicas. Comenzamos hablando de electromovilidad. Las ventas del fabricante estadounidense Tesla cayeron por segundo trimestre consecutivo. La empresa del magnate Elon Musk entregó casi 444.000 vehículos en todo el mundo en el segundo trimestre, un 5% menos que hace un año, pero por encima de las previsiones de los analistas. Y la cifra fue suficiente para superar al fabricante de automóviles chino BYD, que le viene pisando los talones. De este modo, Tesla mantiene la posición de liderazgo en las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Tesla hace lo posible para atraer compradores en un mercado lento de vehículos eléctricos. Ana Nieto, en Nueva York, segundo trimestre de retroceso de ventas, aunque no tan malo como vemos. ¿Cuál es la situación del aún líder de los autos eléctricos, Tesla? Pues el hecho de que las cifras de ventas no hayan sido peores ha permitido que las acciones se apreciaran hoy un 10% en bolsa. Es una cuestión de perspectiva y Tesla no está teniendo un gran año. En lo que va del año 2024, las acciones han caído un 7% en un contexto de mercado alcista. La empresa dirigida por Elon Musk ha reducido un 14% su plantilla este año y desde el año pasado está rebajando los precios para competir en un mercado que lideraba, pero ahora empieza a tener muy buenas alternativas tanto en Europa como en China como en Estados Unidos, y es algo que está rebajando el margen operativo de una empresa que solía tenerlo de 2 dígitos porcentuales hasta un 5% en el primer trimestre. Sus modelos Y y 3 no han sido actualizados en años. Se ha anunciado una línea de nuevos modelos más asequibles para el año que viene, pero no se conocen detalles. Lo que sí que se sabe es que Elon Musk está empeñado en hacer inversiones para tecnologías muy caras, robotización e inteligencia artificial. Va a presentar un robotaxi en agosto, según dijo. De momento lo que tampoco hay son cifras de ventas del Cybertruck, que empezaron en el mercado hace muy poquito. The New York Times, curiosamente, ha hecho una encuesta a sus lectores y les ha preguntado si querrían comprar Tesla. Muchos de ellos han decidido no hacerlo, dado el carácter polarizante y extremo de su consejero delegado. Y a nivel local, Ana, ¿cómo evolucionan los autos eléctricos en el mercado estadounidense? Pues las últimas cifras de ventas llegan con cuentagotas hoy, aunque el aumento de las matriculaciones ha sido bastante modesto. Sí se percibe una continuada subida de las ventas de los autos eléctricos. Por ejemplo, General Motors ha vendido apenas un 0,6% más en el segundo trimestre, pero sus ventas de vehículos eléctricos han subido un 40%. Toyota ha vendido un 9,2% más en el segundo trimestre. Las ventas de coches eléctricos han subido, sin embargo, un 63% y ya son el 40% de sus ventas totales. La coreana Kia sigue imparable en este segmento y ha vendido un 112% más de autos eléctricos que en el mismo semestre del año pasado. Y lo mismo está pasando con Hyundai y su oferta de coches eléctricos e híbridos. Y eso pese a que el mercado está un poco a la baja en general. Pero la competición es dura, como vemos. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo. Gracias. Y a todo esto, en Estados Unidos se conoció este martes un dato clave sobre el mercado de trabajo. El número de empleos disponibles tuvo un inesperado aumento en el mes de mayo, mostrando la resiliencia de la economía estadounidense a pesar de los altos tipos de interés. En total se registraron más de 8 millones de vacantes, unas 200.000 más que las que se esperaba o las que esperaba el consenso del mercado. Si se considera la tasa de desempleo, hay en el país 1,2 puestos de trabajo por cada trabajador desempleado. El dato sorprende a los analistas, aun cuando muchos advierten de un crecimiento del trabajo temporal y el empeoramiento en las condiciones laborales. Entre tanto, la agencia de estadísticas Eurostat reportó hoy martes el dato preliminar de inflación en la zona euro, que muestra un ligero retroceso respecto al valor anterior, alcanzando el 2,5% anual. Si bien el retroceso de una décima está en línea con lo que preveía el consenso del mercado, el dato de inflación subyacente, que no incluye a los sectores de alimentos y energía, se mantuvo en 2,9% cuando se esperaba un retroceso. En un evento organizado por el Banco Central Europeo en Sintra, Portugal, la presidenta de la institución analizaba así la dura tarea que tiene por delante. Estamos muy avanzados en el camino de la desinflación y nos encontramos en una especie de lenta recuperación.
que empezó en el primer trimestre y que esperamos que se mantenga. Pero es un camino lleno de incertidumbres e interrogantes sobre el futuro. Seguimos creyendo que será un camino lleno de baches hasta finales de año, pero seguimos manteniendo el objetivo de alcanzar una inflación del 2%, un objetivo que alcanzaremos en la segunda mitad de 2025 en base a nuestras proyecciones. Y en ese frente, la base de referencia es inequívoca. La inflación en Europa remite levemente, pero se encuentra aún lejos del objetivo del Banco Central. Vamos hasta Frankfurt para analizarlo con nuestro colega Ezequiel Daral. ¿Qué tal? Ezequiel, muy buenas tardes. Hoy se pronunció Christine Lagarde en el foro de Sintra. Ezequiel, ¿cuál es su visión de la situación? ¿Por qué cuesta tanto llegar al objetivo del 2% anual? Bueno, Rosa, escuchándola, hay cosas literales que dijo, como que la inflación va a llegar a ese 2% recién en el segundo semestre del año que viene, de 2025, que no va a ser un camino fácil. Ella lo definió como baches, que va a haber subidas y bajadas. Por ejemplo, uno de los sectores que está sosteniendo la inflación elevada en este momento es el sector servicios, que aumentó 4% por encima del promedio. El sector servicios está muy influenciado por el costo de los salarios y hay que tener en cuenta que la Unión Europea, la zona euro, es una zona muy diversa, y explicaba Lagarde, por ejemplo, que hay países en los que las renegociaciones salariales no se hacen año a año, sino cada 3 años. Es decir, que hay muchos países en los que los trabajadores están recibiendo hoy aumento por la inflación de los últimos 3 años. Y esto hace que la realidad sea muy heterogénea. Leyendo entre líneas, me quedó claro que no va a haber muchas bajadas de tipos, que todavía el camino es muy largo y que parecen haber aprendido que este error de mantener tasas de interés por debajo de la inflación, tasas de interés reales negativas, no lo van a volver a cometer. El dato del 2,5% anual es un promedio, pero siendo que la política del Banco Central afecta a todos los países por igual, quizá puedes explicarnos, Ezequiel, por qué hay países como Irlanda con 1,5% de inflación y otros como Bélgica que superan el 5%. Bueno, por esta realidad diversa, es cierto que el Banco Central a mi juicio, durante 15 años tuvo una política equivocada, incluso fogoneando la economía cuando la economía europea entre 2016 y 2018 crecía y no era necesario. Es cierto que se dieron cuenta tarde, que empezaron a hacer el ajuste mucho más tarde, por ejemplo, que el Banco de Inglaterra, pero también es cierto que lo están haciendo. Están teniendo una política restrictiva, tasas de interés elevadas, con lo cual debería estar remitiendo la inflación. ¿Por qué remite de forma heterogénea? En algunos países sí, en algunos países no. Bueno, alguna vez lo dijimos, esto es como el tango que se baila de a dos, y hace falta una política fiscal también restrictiva que vaya en línea con lo que está haciendo el Banco Central. Bueno, en los países en donde no está remitiendo, o casualidad, son aquellos países de Europa que están más endeudados y que tienen menor disciplina fiscal. Países como Irlanda o Alemania, que son un poquito más disciplinados, es donde la inflación está más bajo. Pero bueno, todo esto va a tender a converger, según Lagarde, en el 2025. El análisis de nuestro compañero en Frankfurt. Gracias, Ezequiel. En Brasil continúan las discusiones entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el titular del Banco Central, Roberto Campos Neto, quien fuera designado por el exmandatario Jair Bolsonaro. En una entrevista radial, Lula volvió a cargar sobre Campos Neto, a quien acusa de no querer bajar los tipos de interés que podrían revitalizar la economía brasileña por un sesgo político que considera inaceptable. El presidente del Banco Central aseguró también hoy que su labor es estrictamente técnica y que su principal obstáculo para bajar la inflación es la política fiscal del gobierno de Lula. Se espera que la inflación en Brasil llegue al 4% a fin de año, con un tipo de interés de referencia del 10,5%. Aunque Venezuela haya dejado atrás los peores momentos de la hiperinflación y la crisis económica, la situación antes de las cruciales elecciones presidenciales el 28 de julio no es esperanzadora. Las políticas del gobierno de Nicolás Maduro y las sanciones internacionales han hecho mella en la vida de los venezolanos. Para muchos, dejar el país para buscar un futuro mejor sigue siendo una entre pocas opciones. Irse de Venezuela o quedarse. Daniel Briceño vive en Maracaibo, en una región que experimentó un auge petrolero durante el siglo pasado. Ahora debe habituarse a lidiar con los cortes de energía y de agua. Cada día controla su correo esperando que le llegue el permiso para poder emigrar a Estados Unidos, donde vive su hermano. Pero estamos en manos de Dios que pronto salga eso, bien sea antes o después de las elecciones.
La cuestión es irse antes de noviembre porque también hay elecciones allá en Estados Unidos y no sabemos con qué van a venir el que va a quedar de presidente. No sabemos qué reglas va a traer. Daniel no persigue el sueño americano, solo busca mejorar su situación, aunque preferiría quedarse. Yo me quisiera quedar aquí en Venezuela porque yo sé que si el gobierno cambia, va a volver la industria petrolera en su pleno apogeo. Revertir el éxodo de los venezolanos es una de las promesas del principal candidato opositor, Edmundo González. Yubisay Chacón vive en San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia. Como enfermera gana unos $130 mensuales, cuando solo la canasta básica alimentaria cuesta unos 550, según estimaciones de la Federación de Maestros. El Instituto Oficial de Estadísticas no publica cifras desde hace una década. Solo por mi hija, lo hago por ella, porque por mí no, ya mi mamá me dio estudio, yo ya soy una profesional, pero mi hija merece lo mismo que yo tuve. En el momento, pues yo estoy a la espera de que se llegue la fecha y de que no este gobierno continúe. Yo pues tomé la decisión de irme del país. Por los momentos quien me va a ayudar es mi hermano, que está en Estados Unidos. Según el Instituto de Estudios Superiores en Administración de Caracas, el Producto Interno Bruto venezolano se contrajo más del 70% desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia en 2013. La complicada situación de los venezolanos. Con esto ponemos punto final al espacio de economía. En nombre de todo el equipo de DW en español, gracias por su atención y confianza. Les invito a que echen un vistazo a nuestras redes sociales. Yo me despido de ustedes hasta la próxima ocasión. Adiós.